Hola, buenas tardes a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Recuerde, hemos cambiado por una alianza que hemos tenido con el abogado Miguel Ángel Osaeta y somos Osaeta Castro, abogados, para servirles en todas sus cuestiones y consultas legales. Bienvenido a todos los colegas que uno a uno se conectan a esta transmisión. El día de hoy nos hemos convocado para tratar un tema muy interesante como es el femicidio. Vamos a tener invitado a un colega del hermano país de Perú, así como también a nuestro amigo fiscal Carlos Andrés Alarcón. Queremos iniciar el programa dándole un saludo y una felicitación al doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, quien es nuestro seguidor y ha sido nombrado presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estamos hablando con el doctor para ver si en marzo nos da un tema referente a la casación. Queremos enviar saludos a los fiscales de Manta, Roger Pachay, Pedro Piguay, quienes en esta semana tuvimos el grato honor de compartir labores, ellos como fiscales, nosotros como estudios jurídicos defendiendo a nuestros clientes, así como también a los funcionarios María Angélica Flores, Chantal Ceballos, al colega fiscal Fabián Mendoza, a la cumpleañera de esta semana, la fiscal provincial Carla Vélez, a la compañera secretaria María Luisa, a la licenciada Olayin Triago, Bielka Torres, a Dani Valda, a Guillita, quien todos los días nos recibe amablemente en la Fiscalía. Creo que no se me escapa ninguno de los que nos pidieron los saludemos por este medio. Recordar a todos los colegas abogados que el día jueves 25 de febrero del 2021 a las 7:30 tendremos una charla exclusiva vía Zoom con el doctor Wilson Bettencourt, quien nos va a explicar el tema de interrogatorio contra interrogatorio. Esta charla es para 20 colegas y en el transcurso de la semana explicaremos cómo se pueden inscribir. Es totalmente gratis, pero el doctor solo nos ha pedido que sean 20 personas, ya que si no, no va a poder hacer su dinámica y explicar lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Asimismo, queremos saludar al doctor Luis Cubi, quien desde la ciudad de Santo Domingo nos sigue y se ha comprometido a estar con nosotros el sábado 27 de febrero, 5 de la tarde, para explicar el juicio monitorio, un tema civil referente a la demanda y las excepciones. Muy bien, queremos presentar en esta tarde a nuestros invitados, el doctor Luis Rioja y el señor fiscal Carlos Andrés Alarcón. Vamos a presentar primero a nuestro amigo de Perú, doctor Luis Rioja. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Un saludo especial para los ciudadanos pues, de la hermana República del Ecuador. Y yo honrado con esta invitación y poder compartir con un destacado fiscal, Carlos Andrés, y evidentemente para hablar de un tema sumamente importante que no solamente engloba a estas dos naciones, sino que tiene una connotación internacional. Buenas tardes, Carlos Andrés. Muy buenas tardes. Bienvenido a este conversatorio y desde ya presenta, todos conocen quién es Carlos Andrés, pero a los hermanos del Perú queremos que te presentes y les dé a conocer cuál es tu cargo. Muchas gracias, Adolfo. Darle la bienvenida a Luis, un placer compartir este foro para poder justamente pues exponer los conocimientos y más que todo estadísticas y experiencias en torno a este delito que sin duda es un delito nuevo, que es el delito de femicidio. Soy Carlos Andrés Alarcón Mendoza, tengo 41 años de edad, soy fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de la ciudad de Puerto Viejo, siendo fiscal desde hace aproximadamente 6 años, pues al servicio en este caso pues de la colectividad manabita y ecuatoriana, Adolfo. Bien, la temática del programa, para todos los que nos siguen,
van a conversar Luis Rioja y Carlos Andrés Alarcón sobre el femicidio. Si tienen inquietudes, háganoslas llegar por la red de Facebook, yo las anotaré y luego que ellos terminen el diálogo vamos a entrar para hacer las preguntas de nuestro público. Bienvenidos, señores expositores, es suyo el programa. Bien, bueno, Carlos Andrés, primero que nada, reiterarte el agradecimiento de poder compartir contigo este tema tan importante. Acá en Perú, por ejemplo, yo me dedico un poco a las conferencias en el ámbito de familia y violencia familiar. Y bueno, acá hay leyes específicas respecto a lo que vamos a abordar el tema del día de hoy, ¿no? El feminicidio acá en Perú es también, no es de larga data, en el entendido que se incorpora y se tipifica en el Código Penal, que es el que un poco regula las conductas de los particulares respecto a sanciones que pudieran en alguna medida tener los particulares o las personas en caso transgreden la ley desde esta perspectiva. Hablábamos un poco fuera de cámaras y me mencionabas que un poco el tema de feminicidio y femicidio que se conoce en Ecuador está vinculado con el tema pues, de la protección meramente a la mujer, ¿no? Acá en Perú en los últimos tiempos, ¿no?, se han dado situaciones muy, si se quiere, extrañas respecto al ámbito o a la integridad de la mujer. Debe ser por eso, evidentemente, porque el derecho, el mundo jurídico implica pues de que tiene que observar un poco la realidad para ir regulando. Las estadísticas indican en los últimos años que la mujer ha sido víctima no solamente de feminicidio, sino de violencia familiar que tiene mucho que ver con este tema. Está un poco enlazado y vinculado. Y es por eso que se decidió acá en Perú incorporar al Código Penal, básicamente el artículo 108b, la figura del feminicidio, ¿no? Es explicando un poco que se sancionaba a la persona, principalmente al varón, porque hay una duda respecto a que si la mujer ultima la vida de otra, debería también entenderse como un tema de feminicidio. Principalmente el varón, lo digo esto porque ahí queda claro, por lo menos no admite ninguna duda, que ultima la vida de una mujer en cualquiera de sus modalidades o por su condición de tal, debe ser sancionado con una pena privativa dependiendo también de la naturaleza y los agravantes que con eso conlleva, porque esto va desde los 15 años acá hasta cadena perpetua. Obviamente que para que esto se haya suscitado, para ubicarnos en un contexto cronológico, del año 2013 a la fecha han habido modificaciones. En 2013, la incorporación que te acabo de decir, y en adelante, unas modificaciones a través de decretos legislativos, como por ejemplo acá el 1323, donde agrava o incrementa las penas respecto al delito de feminicidio. Y siempre en el entendido, como habláramos unos breves minutos, de la mujer sobre su condición de tal. Y esto, evidentemente, debe responder a que también en nuestro país hay una ley especial que trata la violencia familiar. Violencia familiar que tiene una connotación no tanto penal, pero tiene, digamos, en alguna medida ciertos matices que pudieran ayudar al magistrado, llámese juez, o en todo caso a un fiscal, que es el representante del Ministerio Público, a efectos de poder indagar sobre si los hechos, materia de denuncia sobre violencia familiar, pudieran conllevar a situaciones delictivas. Por ejemplo, acá la ley 30364, que es la que regula la violencia familiar, se hizo, o bueno, derogó la anterior, la 26260, con propósitos de que el número de feminicidios se vea, pues, paralizado y se ponga coto, porque se percataron los estudiosos y los legisladores de que el feminicidio había encontrado su caldo de cultivo en la violencia familiar. Obviamente hay casos aislados donde un hombre o una persona ultima la vida de otra mujer por encargo o por cualquier otra circunstancia, y evidentemente eso también califica o configura el delito de feminicidio. Lo cierto es que esta ley, que es algo interesante, que acá la desarrollamos algunas personas, importa o comporta 4 tipos de violencia, ¿no? Y la que más se asemeja al tema del feminicidio, por así decirlo, la que pudiera servir como antesala,
vendría a ser el caso de la violencia física, ¿no? Y eso lo podemos detallar un poquito más adelante. Pero más o menos es el itinerario acá en Perú que sigue este delito de feminicidio a efectos de poder ubicar en un contexto la realidad y sancionar, y obviamente que sirva de efecto persuasivo para la población, y evidentemente el número de ultimación de vidas de las mujeres se vea pues erradicado de manera absoluta. Estamos en un estado pandémico, en una situación donde tenemos que preservar la salud física y la vida. Pese a ello, debo decir lo siguiente: acá en Perú hay casos de feminicidio. Eso es más o menos de entrada la idea o el decurso que sigue acá el delito de feminicidio en nuestro país. Sí, Luis, interesante y es concordante con la situación que se vive hoy por hoy en el Ecuador. Como antecedente, el delito de femicidio, como lo dije pues al inicio de esta intervención, es un delito nuevo, tipificado en el artículo 141, en la última reforma que hubo justamente, pues, o la promulgación de la nueva legislación penal, que fue el 10 de agosto del 2014, cuando nació el Código Orgánico Integral Penal, dejando detrás al Código Penal. Esta ley orgánica incluía entre sus renovaciones o sus novedades el delito de femicidio en su artículo 141, en el que básicamente detalla los parámetros de dar muerte a una persona pues bajo esta relación de poder, a una persona de sexo femenino, bajo esta relación de poder y, por supuesto, tomando esa consideración de que sea dar muerte a una mujer bajo esta condición de poder. La pena que tiene ese delito en la legislación penal ecuatoriana es una pena de 22 a 26 años. Es exactamente la misma pena para el delito de asesinato consagrado en el artículo 140. En el artículo 142 existen circunstancias agravantes de lo que tú hablabas, que justamente en Perú hubieron reformas posteriores en las que se fueron añadiendo circunstancias agravantes al tipo penal específico, que es el dar muerte a una mujer. Más allá de aquello, creo que sería importante también mencionar de que hacer una retrospectiva en cuanto a esta palabra, este término femicidio. Pues de lo que he investigado justamente para compartir contigo, Luis, y para con todos los amigos que nos siguen a través de esta conferencia virtual, pues pude investigar que este término se logró se utilizó por primera vez en el año de 1976, y fue Diana Russell quien justamente lo expuso y quien discernió el concepto, o emitió un concepto de este femicidio, que es específicamente dar muerte a una mujer. También podemos decir, y en base a la experiencia, Luis, amigos televidentes, el delito de femicidio, bueno, yo generalmente, pues de lo que he leído, existen o tenemos dos tipos de acuerdo a la experiencia también, dos tipos de delitos, en este caso, pues, que atentan contra la vida, que es el bien jurídico protegido que, pues, se afecta cuando se comete este tipo de delitos. Y, pues, existen delitos contra la vida de cálculo y pasionales. De cálculo podríamos encasillar en este caso que también existe la figura del sicariato en el Código Orgánico Integral Penal, cuando se realiza una planificación fría, se hace un seguimiento, se hace inteligencia para dar muerte a una persona, indistintamente que sea hombre o mujer. Considero que ese es un delito de cálculo. Los delitos, en este caso, pues, pasionales, son delitos que no tienen esa circunstancia, y los delitos de femicidio se encajan de una u otra forma dentro de este parámetro, ya que, pues, como tú bien lo dijiste, provienen de violencia. Recordemos ese tan mentado círculo de violencia en el que se habla pues de esa violencia recurrente que tiene varios parámetros: la agresión verbal, luego la agresión física, el arrepentimiento, la reconciliación, y volvemos nuevamente al círculo de violencia.
La violencia generalmente, de acuerdo pues a las estadísticas en Latinoamérica, sobre todo pues en el Ecuador te puedo decir, la violencia siempre es progresiva. Y este tipo de violencia física se convierte pues en un delito futuro, se puede muchas veces convertir en un delito futuro, que es un delito pasional, en este caso pues llegando a convertirse en un femicidio. Te digo que, pues, a pesar de que se tipificó este delito, que existe, pues, existen las agravantes hacia este delito que te puede, o se te puede imponer hasta una pena de 34 años, 9 meses, por las agravantes que puedan coincidir en este tipo, pero la incidencia o las estadísticas no bajan en el Ecuador. Al contrario, desde que se promulgó la ley en el 2014 hasta la actualidad, año a año, han ido subiendo, han ido subiendo, han ido subiendo. Sin duda, pues esto obedece pues a un fenómeno que podemos llamarlo, que es el mal de Latinoamérica, que es el machismo, que es esa relación de poder, y sobre todo pues ahora que la mujer justamente pues está empoderada y justamente la mujer ha salido adelante, la mujer ya pues está a la par con el hombre, y en sociedades machistas como las latinoamericanas, que son justamente donde más se llevan este tipo de hechos, esto sin duda pues genera un tipo de reacción que genera estos delitos pasionales, como los he calificado, en este caso, el femicidio, Luis. Concuerdo plenamente contigo, Carlos Andrés, y tú como autoridad lo sabes mejor que nadie, porque tú tienes que un poco hacer la labor de investigación para luego pues, plantear o formular tu denuncia, o la formalización de la denuncia, como lo dicen acá en Perú, ¿no? Porque el fiscal acá, cuando investiga, indaga sobre un hecho que presuntamente tiene la condición de delito, y llega a esa conclusión, formaliza denuncia. Pero lo que, más allá del tema procesal, que es interesante, y que tú lo debes conocer mejor que yo incluso, lo que, lo que me interesaría un poco, por lo menos de mi perspectiva, ver, es el por qué en la práctica, como tú bien has dicho, no sirve de persuasivo agravar más las penas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Perú, te dije hace unos minutos, van las penas desde los 15 años hasta la cadena perpetua, y siguen habiendo casos de feminicidio incluso en estado de pandemia. Pero es Entonces, igual acá que en el Ecuador, es decir, las cifras han ido subiendo, han ido en alza desde que se promulgó esto en el 2013, entiendo, en Perú. exacto. Entonces, ojo, pero en la medida que se va grabando, por ejemplo, los 15 años es el tipo general. Vamos al tema específico, por ejemplo, si es que la víctima se encuentra en estado de gestación, dice, o si es una adulta mayor, o si Esas tiene son una relación de dependencia con su representante, ¿no? circunstancias agravantes, son esas. Exacto, agravante. Ahí, digamos, la pena se va hasta los 25 años. La pregunta es, y que siempre se nos ha hecho acá, ¿qué sucede si una mujer le da muerte a otra? ¿Sería un caso típico de feminicidio? Es una muy Quisiera buena compartir, interrogante. quisiera Pero compartir ese interrogante contigo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo considero que sí podría existir ese feminicidio entre dos mujeres, siempre y cuando exista esa relación de poder. Por ejemplo, hablemos de una relación lésbica, en este caso, u homosexual, de dos mujeres en las que viven en pareja, una ejerce de pronto ese tipo de maltrato hacia la otra, y pues puede desembocar con ese hecho, que en este caso sería un femicidio, pues de una mujer hacia otra, pero por esta relación de poder, más no en el caso, digamos, de una premeditación, un delito de cálculo, dígase sicariato u otro, para pues dar muerte a una mujer. Entonces, por lo menos considero que sí. Y recuerdo alguna vez una serie argentina que vi, y justamente se trataba sobre una pareja de dos mujeres, donde una de ellas ejercía un poder sobre la otra, un poder de persuasión, y pues se puede decir hasta de maltrato, ¿no? Entonces llegó un punto que la serie queda, pues sucede que llega y la comienza a maltratar, y se ve un cuchillo en las sombras y comienza, entonces, hasta que tú ves la serie y tú dices, ¿sabes qué? La mató.
pero quien había matado era justamente la víctima, la que había sufrido las agresiones durante, qué sé yo, 10 o 12 años, es la que reacciona ante tanto maltrato y mata a su agresora de tantos años, ¿no? Entonces, pero volviendo al ejemplo que tú, o al interrogante que tú planteabas, para mí, entre dos mujeres sí podría existir pues el delito de femicidio, por lo menos desde mi óptica personal. No sé si de pronto tengas otra apreciación tú, Luis. Yo sí creo también, pero fíjate, a lo que tú señalas, digamos, tendría cierto incluso grado de aceptación, entre comillas, y creo que se me entienda bien ahí, pero si la madre da muerte a la hija, tendría que ser siempre feminicidio, porque eso se está discutiendo mucho en Perú. Hay casos en que la madre ultima la vida de la hija. Se han dado casos. Acá yo recuerdo uno en Ahora, Manta hace poco tiempo. ahora, perdón, Carlos Andrés, en el sentido, perdón que te interrumpa ahí. Ahora, los abogados penalistas, y tú lo sabes mejor que yo, quizás, buscan pues buscan una figura atenuante, ¿no? Dentro de un contexto de una situación de hechos que se suscitan, ¿no? Te acabo de decir que las penas en el caso de feminicidio acá en Perú van hasta cadena perpetua. En el caso concurran dos situaciones de las que te acabo de escribir, por ejemplo, es adulta mayor, estaba en estado de gestación o tenía una relación de dependencia con otra persona, o en algunos casos si la víctima sufría de discapacidad. Entonces, ahí estamos frente a una circunstancia de cadena perpetua. Entonces, ¿qué connotación le damos ahí en el caso de que tuviéramos que asumir una defensa una defensa técnica propiamente dicho, respecto a tratar de que el magistrado, incluso el fiscal, tipifique la conducta realizada no bajo el contexto de feminicidio, sino de homicidio, por ejemplo? Entonces, ¿cuál Claro. es el Luis, una sentido? pregunta. ¿Cuál es el sentido de que se incorpore el tema del feminicidio si se puede tratar como asesinato o como homicidio calificado? No lo sé. Así es, así es. Pero, bueno, yo, o sea, francamente, si me preguntan a mí, yo considero que el haber tipificado, en este caso, el feminicidio es eliminar esa invisibilización que se le dio a la mujer como tal, ¿no? Fue para de pronto hacer notar de que efectivamente existen este tipo de hechos y que son más recurrentes de lo común. En cuanto a este caso o este ejemplo que tú mencionas de una madre que da muerte a una hija o viceversa, bueno, considero que habría que analizar las circunstancias de bajo qué, cuáles son los hechos que motivaron, en este caso, a dar muerte a la hija. Yo sé que esta discusión es un poco más académica, pero en el plano formal, esta persona recibiría una sanción o por femicidio o por asesinato, en este caso en el Ecuador. Ahora, para darle la óptica o la perspectiva correcta, considero yo, en base a la experiencia, que deberían analizarse las circunstancias. Porque, ¿por qué se dio muerte? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuál fue el móvil que motivó, en este caso, pues a una madre a dar muerte a su hija? Como te decía, acá hubo un caso, pues hace poco tiempo, no lo tuve yo, como fiscal, pero pude conocer pues cómo se dieron los hechos, y aparentemente esta madre joven tenía una hija adolescente muy simpática, y aparentemente pues por un arranque de celos, como te decía, algo pasional, pues en una reunión sacó un cuchillo, fue a ver un cuchillo a la cocina y dio muerte a la hija delante de la persona que ella pensaba de que la hija les encontraba coqueteando cuando ella tenía algún tipo de interés. Podemos, en base a esta circunstancia o este ejemplo, tipificarlo como un femicidio, de acuerdo a la óptica con la que se ha enfocado y las circunstancias del hecho. Porque en este caso, pues la circunstancia de la madre hacia la hija, una circunstancia de poder, pues el hecho es pasional, netamente pasional, ¿ya? Porque, por ejemplo, casos distintos. Te voy a poner otro ejemplo. Una hija que mata a su madre, pero para quedarse con la herencia
que pues va a recibir de la madre. Entonces, ya cambian las circunstancias en base al decir que es un delito pasional y más bien es un delito de cálculo, pues en cuanto pues a la premeditación, a saber qué es lo que va a pasar y cuál es el móvil que motiva en este caso pues al transgresor de la ley a cometer y a traspasar esa barrera, en este caso pues de dar muerte a una mujer que sea su madre por pues acceder rápidamente a una herencia, Luis. Fíjate, interesante el tema que tocas, Carlos Andrés, y me trae a colación mencionarte, hasta antes de la dación de esta ley que te acabo de mencionar, que es el 2013, se han dado muchísimos casos de delitos por una cuestión de cálculo, o de cálculo, propiamente dicho, porque acá, por ejemplo, en Perú, las personas que han ultimado la vida de sus progenitores han heredado, incluso. Sí heredan. Porque, sí, porque hay un vacío. Pero siendo sentenciados. Escucha. Siendo sentenciados han heredado. Sí, lo que pasa es que acá el procedimiento, y debe ser en Ecuador mismo igual, toma su tiempo, pues, para que llegue desde la iniciación de las investigaciones hasta la sentencia final, pero en ese interín, digamos, el efecto sucesorio, sucesoral es mucho más corto. Porque nuestro Código Civil, por ejemplo, acá, dice, bueno, te declaramos indigno, porque una cosa es desheredarte y otra cosa es declararte indigno. Te declaramos indigno si has ultimado la vida, por ejemplo, de tu progenitor, pero para que eso ocurra, tiene que haber pues una sentencia. En términos penales, no basta con la imputación, no basta con la acusación. Tiene que haber una sentencia que, cuando menos, pues determine tu condición jurídica en adelante. Entonces, se entiende acá, y te agradezco el ejemplo que acabas de poner, se entiende acá de que, por ejemplo, si acá, y te lo digo con hechos concretos, han habido 4 o 5 casos emblemáticos donde, probado y comprobado, el hijo ha tenido intervención protagónica en la ultimación de la vida del progenitor y ha heredado porque hay un vacío respecto a las normas sucesorias. Obviamente que si tiene ya una sentencia, evidentemente le puedo decir un momentito, señor, usted se ha declarado indigno, no califica para suceder los bienes patrimoniales y, por consiguiente, acá había un caso, por ejemplo, de una señorita que asestó 64 puñaladas a su mamá. Y más allá del factor que podríamos nosotros, ahorita, de lo que estamos hablando, el feminicidio, también salen otras aristas. Pues, ¿no? Heredó, como bien dices tú, porque hay un vacío. Ahora, el tema es, volviendo a lo que nos atañe, ¿es un caso típico de feminicidio o de homicidio, más allá de que en el momento de los hechos que te acabo de mencionar no estaba vigente la norma? Y eso también tenemos que tener una claridad, ¿no? Si no, claro, así es. no opera retroactivamente, pues, ¿no? Salvo en el campo penal que sea en beneficio del reo. Por la favorabilidad. Así es. Entonces, imagínate desde esa perspectiva cómo es que debemos nosotros manejarnos. Ahora, la pregunta es, si el delito de femicidio o feminicidio acá en Perú realmente cumple su función o forma parte de una política estatal donde hay que decirle al pueblo lo que quiere escuchar. Claro, haciendo una comparación, por ejemplo, yo estuve y haciendo una pues, comparación en casos disímiles, pero que a la larga guardan una similitud. Hablábamos de que en Perú se subieron las penas, existe hasta la cadena perpetua cuando existen varias circunstancias agravantes pues, en la infracción. Cuando existen 2 nada más, 2 hasta cadena perpetua, sí. Perfecto. Cuando menos ya, 2, acá, 2 o más. Sí, acá la pena máxima puede llegar hasta 40 años, pero en estos casos, con las circunstancias, es de 34 años, 9 meses, es lo máximo que se puede justamente penalizar por el delito de femicidio, en este caso salvo que hayan otras variantes, ¿no? Pero por ejemplo, yo me tocó acá ser fiscal de una unidad que veíamos nosotros delitos relacionados con el narcotráfico. Y efectivamente en el Código Orgánico Integral Penal se establece pues, una pena de 10 a 13 años. Pero los delitos de narcotráfico y de microtráfico
nunca disminuyeron, al contrario, siempre van en aumento. Ahora, pues podemos de esta forma, y tomando en consideración de que efectivamente el delito de femicidio, tanto en Perú como en el Ecuador, las penas han subido, pues existen agravantes, pero las estadísticas van en aumento. Yo te podría decir que gran parte de estos hechos, creo yo, se podrían evitar, cambiando en este caso, pues el chip o cambiando la cultura desde la formación de los varones, o sea, de los niños, ¿no? O desde el hogar mismo, porque yo siempre he manejado lo manejaba incluso en forma hasta de broma, y yo decía siempre que quienes hacen machistas a los niños o a los hombres son las mujeres, de una u otra forma, porque te das cuenta, en nuestra cultura, las abuelitas o las mamás, cuando los niños están chiquitos, dicen, no, no, usted, los hombres no lloran, usted no puede hacer esto porque esto es de las niñas, usted cuando sea grande va a tener muchas novias porque usted es muy bonito. Entonces, de una u otra forma, se crea esa cultura que obviamente no se lo hace con malicia, no se lo hace con el afán de querer crear o formar un mal ciudadano, sino que quizás equivocamos el camino. Considero yo que la prevención desde pues la formación de la sociedad, en este caso desde el núcleo principal de la sociedad que es la familia, es donde se debería atacar con políticas de educación en escuelas, en colegios, en universidades, en tanto y en cuanto prevenir este tipo de hechos con educación. Creo que la educación es la única forma de poder alcanzar, en este caso, o poder disminuir, en todo caso, estas estadísticas tan altas, que no solamente son de Perú o son de Ecuador, las estadísticas son en general de América Latina. Si nos ponemos a hacer un estudio cualitativo o cuantitativo en cuanto a este tipo de delitos o a delitos de violencia, nos daremos cuenta que América Latina tiene un estándar bastante alto de este tipo de hechos, Luis. Ahora, como interrogante, no sé si de pronto pues tengas tú el dato como abogado en libre ejercicio y como conferencista también en temas penales, de si estos temas o este delito de femicidio en Perú es más alto en la costa, en la sierra, o en qué región del país, o es igual a nivel de todo el territorio peruano. No, bueno, los datos no los tengo claro exactamente, pero no es lo mismo. Y esto va a ir en función también digamos, al sistema de hábitat donde se desempeña. Por ejemplo, dentro de los caseríos y todo lo demás, digamos, hacia las afueras de la ciudad, digamos, las autoridades más próximas es un juez de paz, por ejemplo, que no necesariamente tiene formación jurídica. Y a veces, digamos, el agente policial o, digamos, la logística policial es insuficiente. Incluso en la capital es insuficiente. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en estado pandémico la policía debe cumplir más allá de su rol que está asignado por Constitución, también un poco velar porque el ciudadano cumpla con las normas y las directivas que da el Estado para poder evitar el contagio, que ahora se ha incrementado, bueno, eso obliga a que haya una especie de encierro, confinamiento nuevamente. Lo cierto es que parece ser que en la capital, parece ser, porque hay más digamos, circunstancias que podrían evidenciar ese tema, como las redes sociales y todo lo demás, parece ser que en la costa o en la propia capital hubiesen más casos de feminicidio. Parece ser, digo, porque entiendo también que en la selva y en la sierra existen cuadros de feminicidio, pero que no son denunciados o son olvidados o las autoridades no llegan hasta allá y bueno, no forman parte de las estadísticas. Pero sí concuerdo contigo en que debe haber una política de formación de bases para que estas circunstancias no se vean agravadas hacia futuro, ¿no? Ahora, bueno, yo en alguna medida me he dedicado un poco a las capacitaciones en los últimos tiempos, en el ámbito familiar y de violencia familiar, y por ejemplo me ha tocado viajar mucho al interior de mi país,
Incluso hasta antes de la pandemia estaba programado ir a tu lindo país a poder interactuar con profesionales como tú, pero bueno, se dieron estas circunstancias, no estaban previstas, pero bueno. Y debo decir lo siguiente, incluso dentro de nuestro territorio, de mi territorio peruano, hay gente que desconoce de la existencia de normas específicas respecto a la tutela contra la mujer. Desconoce que existe una ley de violencia familiar y sobre todo opera de manera empírica la formación, y digo de manera empírica porque no acuden a profesionales que pudieran ayudar a que se vayan formando los niños en sus primeros años para que tengan una buena perspectiva cuando sean adultos o jóvenes. Entonces van siguiendo la cadena, Carlos Andrés. El padre agresor, el hijo agresor, el nieto agresor. Con todo lo que ello implica. No solamente la agresión, sino separaciones, agresiones a los menores mismos, donde el varón no solamente tiene un solo sistema conyugal, sino también tiene varios adicionales. Entonces, todo eso forma parte, pues, de lo que más adelante se ve graficado en agresiones ya graves. Decía yo que acá existe una ley de violencia familiar que lo que busca en el fondo es evitar que haya un desenlace fatal, como por ejemplo la ultimación de la vida de la víctima. Si la agresión es bajo el contexto de la violencia física, lo más probable es que si no se pone coto a esa circunstancia, termine la víctima, si es mujer, obviamente que estamos hablando en este término, en un féretro. Así es. Si es en el contexto de orden psicológico, dicen los estudiosos, que esto puede desembocar en un suicidio generado por el agresor. ¿Por qué? Porque hay mucho maltrato verbal, hay mucha lesión sobre el estado emocional de la mujer, hay padecimiento anímico, sufrimiento, dolor, aflicción, incluso llegan al nivel de ridiculizar a la mujer, a tal punto que la mujer pierde confianza en sí mismo y decide, ¿no?, por lo menos determina de que no tiene ninguna posibilidad de que siga más haciendo uso de su existencia y termina ultimando su propia vida como consecuencia de maltrato psicológico, por ejemplo. Entonces, colegas, ¿cómo le va? Tengo acá contexto. algunas interrogantes que me están insistentemente por vía de mensaje. Adolfo, quiero terminar la idea. Sí. Entonces, Carlos Andrés, yo coincido plenamente contigo en que nosotros deberíamos fomentar más escuelas de formación, pero quienes formen también sean, digamos, entendidos en temas jurídicos, para que no solamente para que no solamente su alcance sea psicológico o de formación de hogar, sino que también explique cuáles son las consecuencias legales de un incumplimiento respecto a una buena regulación de sus conductas. Bien, Carlos Andrés y amigo Luis, no sé si vamos respondiendo lo que nos han llegado por WhatsApp y a Facebook. Andrés Vélez Navia nos dice en concreto qué necesidad había de implementar el femicidio si en la legislación ecuatoriana existe el numeral 1 del 140 que habla del asesinato. No sé si, Carlos Andrés, le podemos dar alguna luz a Andrés. Sí, muchas gracias. Bueno, Luis, ante todo, el agradecimiento por la atención a este espacio, que es lo que busca, es justamente socializar estos temas que son importantes. Ahora, como lo indiqué minutos atrás, efectivamente existe la tipificación a quien dé muerte a una persona. En este caso, pues en el Ecuador, en el artículo 140, que habla del asesinato y tiene varias circunstancias o varios numerales
que se encuentran justamente a continuación del artículo 140. El artículo 144 habla específicamente del homicidio, que habla de que quien dé muerte a una persona sin entrar en ninguna de los numerales establecidos en el artículo 140. Pero el femicidio nace por la necesidad de eliminar esa invisibilización que tenía la mujer y darle un lugar preponderante pues para combatir este tipo de hechos. Esa fue la visión por la cual se creó y se implementó pues en el año 2014 en el Código Orgánico Integral Penal el delito de femicidio, para dejar de lado esa pues invisibilización que tenía la mujer pues en cuanto a estos maltratos. Cabe mencionar, y rápidamente para no extenderme, que de lo que he estudiado y he podido pues analizar, existe el término femicidio y feminicidio. Y los entendidos, los expertos a este feminicidio es nada más que pues dos circunstancias distintas al femicidio. Es la impunidad y la secuela de maltratos que viene sufriendo o que sufre esa mujer hasta llegar a su muerte. Esa es la diferencia que podríamos indicar que hay entre el femicidio y el feminicidio, y por qué se estipuló en este caso en el artículo 141 el delito de femicidio, Adolfo. Una pregunta para el colega Luis Rojas, y nos dicen si no entendieron bien. En Perú, toda muerte de una mujer es femicidio o feminicidio, o puede ser asesinato. No, acá está ya tipificado claramente y se incorporó, y más o menos, un poco tomando la pregunta anterior, es por qué se debe incorporar este delito, ¿no? Bueno, yo no estoy en contra de que no se incorpore, pero acá sí, el que da muerte a una mujer, hoy por hoy se entiende como un delito de feminicidio. La pregunta es si eso ha servido de persuasivo o disuasivo para que no ocurran más estos hechos, teniendo en cuenta que ya habían normas penales que tipificaban la ultimación o quien mata a otra persona bajo cualquier otro contexto. Entonces ahí teníamos que ver si realmente funciona. Yo creo que son, digamos, normas que han ido a la par con situaciones de orden política también y con las estadísticas, porque en los últimos tiempos, como manifesté tempranamente, la mujer ha sufrido, incluso sufre de maltrato sobre el contexto de violencia familiar, que en muchos casos termina en la ultimación de la vida de la víctima. Otra pregunta que nos llega para el señor fiscal Carlos Andrés. En Ecuador, ¿cómo pruebo que es femicidio y no asesinato? Ya, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 141 hace esa diferenciación. Si analizamos el artículo 140 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, establece efectivamente varias circunstancias, ¿correcto? Dice, a sabiendas de que la persona infractora había dado muerte a su ascendiente o descendiente, colocar a la víctima en situación de indefensión, por medio de inundación, envenenamiento, buscar para dicho propósito un despoblado o la noche, entre otros. Pero la diferenciación que hace justamente para el artículo 141, que habla del femicidio, es específicamente la persona que, como resultado de las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer. Entonces, esa es la diferenciación, y por esa circunstancia es que podemos entender cuando estamos ante un femicidio o ante un homicidio o delito de asesinato. Simplemente, pues en esta relación de poder que hace la diferenciación el artículo 141. Iván Hermías te envía un abrazo, un saludo, y él preocupado porque dice que los hombres, ¿dónde acudimos a reclamar cuando somos maltratados? No sé en Perú cómo se maneja el tema. En Ecuador siempre, aunque suene a broma, siempre decimos la mujer puede acudir, pero cuando el hombre es maltratado, ¿a dónde acude? Adolfo, no me mires tan fijamente, por favor. No, yo, y sí, es cierto, y bueno, y con Carlos Andrés hemos coincidido que el tema un poco de la figura del machismo tiene que ver mucho con esto. Cuando el hombre tiene problemas de violencia familiar, no desea o no considera hacer la denuncia o exteriorizar ese tipo de hechos a través de los canales que están permitidos acá en Perú. Eso hace
que estadísticamente hablando se vea que la mujer sufre más de violencia familiar que el hombre. Pero si hay casos, y hemos visto nosotros, porque también paralelamente estudiamos un poco la figura, el hombre sufre más de violencia psicológica que de física. La mujer más de física aunado con psicológica, pero lo que sucede en la práctica es que quien va a denunciar los hechos es la mujer siempre, porque, digamos, el sistema está adecuado como para que la mujer haga las denuncias y tenga todas las facilidades del caso. Acá en Perú, por ejemplo, tiene la dependencia policial, tiene a la fiscalía, tiene al juzgado y tiene a una línea especial que se da a través de un ministerio de la mujer acá, donde puedes hacer esas denuncias respectivas y canalizar y evidentemente que se pongan al servicio de los intereses con propósitos claramente pues, para la mujer y puedan tutelar sus derechos, ¿no? Que se ven vulnerados. Nos dice también un saludo de parte de la doctora Sonia Barcia, es compañera de la Fiscalía. Leonardo Salazar Torres, que es un perito de criminalística, nos dice si se podría considerar que el femicidio es una manifestación extrema de la desigualdad de género y de violencia. Sí, podría ser un concepto también que se puede manejar, porque recordemos de que habla de tratar de visualizar y de incluir a la mujer justamente pues dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Y no solamente hablar de una cuestión general al decir asesinato u homicidio. Por ende, consideramos que es un concepto, por lo menos de mi parte, valedero. Sin duda. Bueno, nada más para acotar algo en cuanto a la interrogante anterior de Iván Hermidas, que decía de que qué pasa cuando un hombre es agredido. Efectivamente, coincido plenamente. Las culturas peruana y ecuatoriana son pues muy similares. Pues en cuanto al machismo, es raro ver un hombre que vaya a denunciar un maltrato físico o psicológico por parte de su pareja. Eso es, pero por lo menos el tiempo que tengo yo trabajando en la función pública, pues no solamente como fiscal, porque antes de ser fiscal fui secretario y antes asistente, sí pude alguna vez poder observar o poder recibir, en este caso, una denuncia de algún hombre que denunciaba a su pareja por esa violencia psicológica y física. Si existen antecedentes del Ecuador o en el Ecuador de este tipo de hechos, Adolfo. Luis Acosta, un seguidor de nuestra página jurídica, nos dice, acá en Ecuador existe una unidad de violencia en contra de la mujer y la familia. ¿El hombre puede ir a denunciar a esa unidad si sufre un maltrato psicológico o físico? Bueno, me permito responder esa pregunta y por supuesto que sí, porque se llama Unidad de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar. Es decir, el hombre es parte de ese núcleo familiar. Un hijo es parte de ese núcleo familiar. Una persona adulta mayor es parte de ese núcleo familiar y cualquiera de estas personas pues está tutelada en sus derechos y tiene la posibilidad y debe tener una respuesta, por supuesto, del Estado a través de la Fiscalía y de los entes, en este caso, que administran justicia, ya sea con una boleta de auxilio en la que contengan las medidas de protección que reconoce el artículo 558 del COIP, entre las que está justamente la salida del agresor de ese núcleo familiar para evitar que se siga abusando o se siga violentando en este caso los derechos de esa víctima que es miembro del núcleo familiar. Acá en Ecuador, Luis, hay fiscales especiales para este tipo de violencia. En Perú, ¿qué ocurre? ¿Hay alguna unidad especial o cualquier fiscal puede conocer estos hechos? No, sí, hay autoridades que se dedican específicamente a este tema desde la dependencia policial, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, todas las dependencias policiales tienen un área de violencia familiar. Entonces, de tal manera que cuando una persona llega con este tipo de inconvenientes, la derivan al área especializada y esta a su vez sigue puesto el itinerario con el fiscal y con el juez para que se dicten medidas de protección. Siempre en buena cuenta para evitar cualquier desenlace fatal, como podría ser el caso de femicidio o feminicidio. ¿No? Entonces sí hay autoridades en específicas. Lo que sucede, Adolfo y Carlos Andrés,
es que estas autoridades también necesitan de estar capacitadas permanentemente, porque este es un tema específico, muy especial, que no solamente requiere, y yo lo he dicho en diversas oportunidades, de que la persona a quien está a cargo o que está facultada para poder determinar sobre estos temas haga gala de su conocimiento jurídico, sino también de un sistema de razonamiento y criterio y deducción respecto a estar frente a una circunstancia de orden violento, porque acá hay muchos casos de discrepancia doméstica que se camufla como violencia familiar. Entonces Lo tienes que ahí, queda claro es que en Perú toda muerte de una mujer es femicidio, a diferencia de Ecuador, que para que sea femicidio tiene que incluirse a los hechos varias circunstancias, como bien lo ha explicado Carlos Andrés. así es, así es. Acá es por su condición de tal. Entonces, como te En la decía, parte final, no sé si quieras hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿te refieres a mi persona? Sí, sí, Luis. Sí, bueno, primero que nada agradecerte a ti, Adolfo, por la deferencia, una vez más, y permitirme conversar con Carlos Andrés, que es un fiscal destacado ahí en la hermana República de Ecuador. Y bueno, y reiterar que acá en Perú es de reciente data el tema del feminicidio, 2013 hasta el día de hoy. Incluso hay un proyecto de ley que quiere modificar y que quiere seguir agravando el sistema del feminicidio. Lo que yo propondría es, como lo conversáramos con Carlos Andrés, es que hayan mucho más atención en la capacitación a los menores desde los colegios y en todo ámbito donde se puede educar a la persona, a efectos de también hacerle introducir de que hay normas específicas que regulan y sancionan con mucha severidad actos que van en contra de la mujer, sobre todo, en este caso, la vida, ¿no? Ahora, tenemos una ley de violencia familiar que tutela y ampara ante derechos vulnerados de la mujer, que precisamente también tiene que darse a conocer, difundirse y evidentemente convocar a los profesionales que están especializados en esos temas a efectos de que la población en general tenga un conocimiento real y concreto de lo que debe darse o debe ser, aunado a que las autoridades, como dije hace un instante, deben también tener una cierta capacitación o deben tener una cierta cualidad o característica para poder determinar, sancionar y abordar estos temas de cara a la ciudadanía. Bien, gracias Luis, te agradecemos por habernos acompañado en este conversatorio. En la parte final, Carlos Andrés, ¿qué mensaje podemos dar para que no se llegue a ese hecho del femicidio? Tú has explicado bien, es una escala y para cortar esa escala, ¿qué aconsejas tú como fiscal de la Nación? Muchas gracias. De igual manera, el agradecimiento pues, para ti y la felicitación, porque este tipo de conversatorios sin duda ayudan pues, no solamente pues, a conocedores del derecho, sino a la población en general a tener una visión más clara sobre esta situación, que es una situación agobiante y como lo hemos manifestado, pues en crecimiento. Lo importante o lo esencial sería que esto decrezca y no que crezca. Bueno, yo me gustaría hablar más bien, pues en la parte final sobre, cuáles son o cuáles deberían ser las acciones que debe tomar, pues una persona que sienta que está dentro, en este caso una mujer, dentro de este círculo de violencia y que podría desembocar, en todo caso, pues en una situación más grave como el femicidio. Primeramente, indicar que la Fiscalía General del Estado, pues, tiene a nivel nacional dependencias, oficinas en las cuales al momento de recibir esta denuncia por parte de la víctima, de una mujer en este caso, con hechos de violencia física, psicológica, sexual u otra, en la que la fiscal o el fiscal de la unidad, SAI, pues lo que inmediatamente realiza es otorgar o realizar el requerimiento al juzgador para que entregue las medidas de protección. Estas medidas de protección son para prevenir, pero hay otros temas u otras circunstancias que las mujeres deben tomar en consideración.
Yo recuerdo, pues, alguna vez alguna señora adulta le dijo a una mujer, y me tocó escucharlo, le dijo: mijita, si de novio te insulta, de marido te mata. El respeto en la pareja, lograr identificar esos hechos de violencia, esos celos excesivos, esa inseguridad por parte de la mujer es esencial para poder prevenir, en todo caso, este tipo de delitos, como decía, pasionales, como son el femicidio. En todo caso, pues esto y sobre todo la educación. Partamos desde que pues en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras hijas, le inculquemos el respeto absoluto a la mujer. ¿Sí? Desde aquí debe nacer, desde aquí debe eliminarse, justamente porque el núcleo de la sociedad es la familia. Desde este organismo que es el principal de la sociedad es donde debe empezarse a erradicar el machismo, la violencia y fomentar la igualdad. Es lo que podemos indicar, pues Adolfo, muchísimas gracias, me siento muy satisfecho y halagado de haber compartido con Luis, pues un jurista pues con mucha experiencia, con pues un altísimo prestigio en el país vecino del Perú, y sin duda me siento halagado y agradecido a ti, Adolfo, por esta oportunidad. Esperemos que no sea la última. Bueno, gracias a todos los que nos han seguido, gracias a nuestros expositores, Luis Rioja y Carlos Andrés Alarcón. Mañana el Ecuador decide su vida política, vamos todos a votar con la seguridad del caso, su mascarilla, gel, su distanciamiento, y nosotros nos vamos a encontrar el 27 de febrero con el doctor Luis Cubi, quien nos va a explicar sobre el juicio monitorio, la demanda y las excepciones. Hasta tanto, bendiciones para todos, un abrazo a la distancia. Gracias.